Hola, es una alegría para mí poder continuar con ustedes estudiando la palabra de Dios y seguramente recordarán que en la presentación anterior habíamos visto cómo las escrituras presentan a Cristo como siendo el Logos, la palabra de Dios. Y habíamos visto y considerado distintos versículos que daban testimonio de esto y habiendo visto eso, nos gustaría en el día de hoy incorporar o agregar un concepto más adicional y este siendo el de la Biblia como la palabra de Dios. Y para eso nos tenemos que remontar al principio y nosotros leemos que al principio del Génesis nos dice que Dios creó al hombre perfecto y dentro de esa perfección estaba incluido el hecho de que Dios hablaba con el hombre cara a cara. Dios, la palabra de Dios, se comunicaba o se comunicaban directamente cara a cara con el ser humano. Y nosotros encontramos un versículo que nos muestra esto y que nos dice en Génesis, por ejemplo, capítulo 2, versículo 16, que dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros vemos que Dios creó al hombre soplando aliento de vida en su nariz. Y lo primero que ve al hombre, cuando abre sus ojos y toma conciencia de existencia, es a su creador, y su creador le habla. Y así nosotros vemos que desde el mismísimo principio el hombre entra en contacto con Dios en un cara a cara, en un rostro a rostro. Y Dios le da el jardín al hombre, el jardín del Edén, para que lo guarde y lo cultivase, y le advierte, le cuenta respecto del árbol del bien y del mal. Sin embargo, el hombre, desobedeciendo, rechazando esa palabra de Dios que le había sido dada, en un cara a cara, elige comer de ese árbol y así es como el hombre cae. Y a partir de ahí se genera una separación entre Dios y el hombre. El hombre ya no puede contemplar el rostro de Dios y vivir, porque lo leemos en Éxodo capítulo 33, no lo vamos a leer, sino que simplemente lo vamos a recordar que cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, allí Dios le dice: no podrá hombre ver mi rostro y vivir. ¿Y esto a causa de qué? Nosotros leemos que en Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados del ser humano, la maldad del ser humano, hace que Dios no pueda manifestarse físicamente, en forma presencial, en un cara a cara con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, al contemplar la gloria de Dios, no podría soportar la presencia de su gloria. Moriría ante su presencia. Y así, por deferencia, por protección al ser humano, Dios se retrae. El pecado del hombre hace que Dios se retraiga y no se manifieste y no hable con él en un cara a cara. Y este versículo además nos dice de que lo que el hombre hace, el Dios escucha, ¿no es cierto? Y cuando es una iniquidad, una maldad, al hombre, cuando el hombre hace una iniquidad, una maldad, a Dios le cuesta escuchar esa maldad, esa iniquidad. Pero eso no significa de que la comunicación de Dios para con el hombre se haya terminado. Al contrario, Dios empieza un proceso de comunicarse con el hombre que tendría su manifestación cúlmine en la encarnación de la palabra de Dios. Pero antes de eso, nosotros leemos en Amós capítulo 3, versículo 7, que dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que a pesar de que el hombre pecó, Dios sigue comunicándose con el hombre. Dios continúa hablándole al hombre, sin embargo ahora lo hará a través de sus siervos. Dios hará esta comunicación a través de los profetas, de aquellos que declaran la palabra de Dios. Y nosotros vemos cómo es el proceso. En Números capítulo 12, versículo 6, nos dice que él les dijo: oíd ahora mis palabras,
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que nosotros vemos que la manera en la cual Dios, a partir del pecado del hombre, se comunica con el hombre es a través de visión, es en sueños como Dios le habla al hombre. Y esto es muy interesante porque nosotros lo juntamos con Salmos capítulo 119, versículo 105, que nos dice que la palabra de Dios es lámpara, lámpara a nuestros pies es, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el hombre pecó, el hombre entró en oscuridad. Es como que si el hombre hubiese cerrado los ojos y no puede ver, no tiene conciencia de su condición. Y ahí es cuando Dios viene por medio de su palabra, cuando Dios le da a conocer en esa oscuridad su voluntad, cuando Dios le habla al profeta en visión por medio de sueños. Y nosotros encontramos testimonio de esto en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que nosotros tenemos que, después de que el hombre pecara, Dios continuó la comunicación con el hombre ahora a través de los profetas. Dios le habla a la humanidad a través de los profetas y estos reciben la palabra de Dios en visión, en sueños. Y luego vienen las instrucciones de Dios para que esto sea escrito. Noten ustedes, por ejemplo, cómo se manifiesta esto en el caso de Moisés. En Éxodo capítulo 34, versículo 27 dice que Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y también en Números 33, versículo 2, nos dice que Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Así que ahí mismo, al principio del registro escrito, tenemos que Dios se comunica con el profeta Moisés y le pide que escriba las palabras que le fueron reveladas a Moisés. Y nosotros encontramos este mismo testimonio con otros escritores de las Escrituras. En Isaías capítulo 30, versículo 8, por ejemplo, vemos que Dios le dice a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Así vemos cómo Dios instruye a sus profetas que aquello que Él les declaró, aquello que Él les habló cuando ellos estaban en visión, en sueños, que ellos lo escriban en un libro. Y el propósito es de que estas palabras queden para el día postrero, que queden eternamente y para siempre. Y vemos, por ejemplo, otro caso, el de Jeremías, que en el capítulo 30, versículo 2, dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Así que nosotros vemos que es una instrucción directa de Dios, la de escribir las palabras que Dios le habla al profeta. E inclusive nos podemos ir al final, al último libro que encontramos en las Escrituras, y allí vemos que lo primero que se le dice a Juan es lo siguiente, ¿no? Noten ustedes cómo dice a partir del versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que nuevamente aquí tenemos una instrucción de escribir las cosas que le son mostradas a Juan en visión. Y me gustaría considerar un caso más, el caso que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en el cual el discípulo Pedro habla y describe lo que el hermano Pablo ha escrito.
Noten ustedes que dice que a partir del versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros vemos que a Pablo, al hermano Pablo, esto lo dice Pedro, le ha sido dada sabiduría, la cual la ha escrito. Y aquí nosotros vemos la revelación, ¿no es cierto? Pablo recibe sabiduría, le es dada, y esa sabiduría ha sido escrita. Y eso que él ha escrito, Pedro nos dice que es parte de las escrituras. Y quizás podríamos leer un poco lo que Jesús dice, ¿no? En Lucas capítulo 24, versículo 44, la palabra de Dios, ¿no? Le dice a los discípulos, a los dos discípulos en el camino de Emaús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es verdad que la primera y directa interpretación de este versículo es de que lo que estaba escrito en los libros de Moisés, lo que estaba escrito en los libros de los profetas y lo que estaba escrito en los libros de los salmos, o lo que está escrito en todos estos libros, hablan y hacen referencia a la persona de Jesús. Hacen y hablan y hacen referencia a la persona de la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Pero también me gustaría sugerirles de que es Cristo, la palabra de Dios, el originador. Es de mí que ellos escribieron. Es de Cristo, de la palabra de Dios, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es interesante porque nosotros aquí podemos ver que el Antiguo Testamento contiene una división, y esta división consiste en primer lugar en la ley de Moisés, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Después tenemos a los profetas, un conjunto de libros que son llamados los profetas, y después tenemos un conjunto de libros que son llamados los salmos. Y es interesante porque el Señor mandó a sus profetas que ellos escribieran las palabras que Él les había revelado por visión. Y dentro de esas mismas palabras que el Señor les dio, Él le da un nombre a ese libro, o Él le da nombres a lo que ellos escribieron. Y vamos a leer algunos ejemplos para poder percibir esto con claridad y ver con qué nombre o con qué título son llamados estos escritos. El primer versículo que me gustaría que leamos es el que se encuentra en Isaías capítulo 34, versículo 16. Dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Así que nosotros vemos que por inspiración de Dios, los escritos, esos escritos que Él mandó a sus profetas que escribieran, ¿cómo son llamados? Son llamados el libro de Jehová. Y noten cómo estos escritos son llamados. En el libro de Lucas capítulo 24, versículo 27, dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros vemos que por inspiración, las palabras que los profetas escribieron, esas palabras que recibieron de Dios, son llamadas el libro de Jehová, son llamadas las escrituras. Y en Mateo capítulo 26, versículo 56, leemos que dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así que vemos que estos escritos son llamados el libro de Jehová, las escrituras de los profetas.
Y estos escritos de los profetas se llaman a sí mismos de otra manera también. Noten ustedes cómo se describe en Romanos capítulo 3, versículo 1. Romanos capítulo 3, versículo 1 dice: ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así nosotros vemos que estos escritos son llamados la palabra de Dios. Y en Lucas 8:21 leemos que dice: Él entonces, respondiendo, les dijo: Mi madre y mi hermano son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así nosotros vemos que otro nombre que reciben estas escrituras, estos escritos de los profetas, es la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 6 versículo 5 leemos que dice que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Así vemos que estos escritos de los profetas son llamados por la misma escritura, por la misma inspiración, el libro de Jehová, las escrituras de los profetas, la palabra de Dios y la buena palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos que nos dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que no solamente se llama la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, sino que también se la llama la palabra de Cristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, nosotros leemos que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así nosotros vemos que los profetas escribieron por instrucción de Dios lo que Dios les habló en visiones. Y dentro de esa revelación, dentro de eso que Dios mismo les instruyó que escribieran, está el nombre de estos mismos escritos. ¿Y cuáles son los nombres que estos mismos escritos reciben? Vimos que estos escritos reciben el nombre de el libro de Jehová, las escrituras de los profetas, la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de verdad. Y así es como nosotros llegamos a la conclusión de que la Biblia, el conjunto de estos escritos, es la palabra de Dios. Y es interesante porque si nosotros vamos al diccionario, vemos que la palabra Biblia proviene del latín, que a su vez proviene de una palabra en griego, que significa básicamente libros, un conjunto de libros. Y esto es así porque mirando con atención el índice de las escrituras, nosotros notamos que el Antiguo Testamento, aquellos libros que fueron escritos con mucha anterioridad a la encarnación de Cristo, son 39 libros diferentes escritos por distintos profetas. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que fue escrito en la época en la cual Cristo se encarnó aquí en la tierra y en la época inmediatamente posterior. Está compuesto por 27 libros, siendo un total de 66 libros. Y uno podría preguntarse muchas cosas respecto de esto, ¿no? Pero quizás una de las preguntas más importantes podría ser, ¿no?, ¿cuál es el propósito con el cual estos libros han sido escritos? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en su corazón y en su mente para que nosotros recibamos y tengamos esta palabra de Dios? Y el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, nos da una muy clara indicación de esto, nos da una muy clara respuesta de esto. Dice: pero estas escrituras, ¿no?, esta palabra de Dios, estos libros, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la palabra de Dios, las escrituras, la palabra de verdad, la buena palabra de Dios, fue escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna. Es tan solo ahí cuando la palabra de Dios viene a ser lámpara a nuestros pies. Y en ese sentido,
Dios también ha dado su palabra para que nosotros creamos en Él, para que creamos en que Dios existe, para que creamos en Cristo. En Isaías capítulo 46, versículo 9, nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así nosotros vemos que una de las características que definen que esta palabra es la palabra de Dios es de que Él, en esta misma palabra, anuncia lo por venir desde el principio, desde que la antigüedad, de que Él ha dicho, ha anunciado desde la antigüedad lo que todavía aún no se ha hecho. Y en ese sentido, me gustaría que concluyamos esta sección considerando lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que nosotros vemos que esta palabra escrita que nosotros recibimos, no la tenemos que recibir como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra del mismísimo Dios, una palabra que Dios se ha dignado en darnos a cada uno de nosotros. Esta palabra no es para el profeta, no es para la cultura de aquella época o de aquel tiempo, sino que la palabra de Dios en su totalidad no solamente ha sido dado a ellos, sino que nos ha sido dada a nosotros, a mí, en forma personal. Esa palabra de Dios ha sido diseñada y puesta junta. ¿Para qué? Para que yo, Daniel, la acepte y la reciba como tal. Es la palabra de Dios para ti y para mí. Y en ese sentido, esto también es aplicable a Cristo, la palabra de Dios. No podemos dejar de considerar y de pensar en los paralelismos, en las similitudes que existen entre Cristo, la palabra de Dios encarnada, y la Biblia, la palabra de Dios escrita. Cristo, la palabra viviente de Dios, y la Biblia, la palabra escrita de Dios. Y en ese sentido es bueno considerar algunos aspectos, ¿no? Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Fue escrita por seres humanos y ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Debido a las imperfecciones de la comprensión humana del lenguaje o de la perversidad de la mente humana, que es muy ingeniosa para eludir la verdad, muchos leen y entienden la Biblia para agradarse a sí mismos. Muchos leen la Biblia con la enemistad natural que hay en el corazón contra Dios. En ese sentido, es clave la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y aceptar la palabra escrita de Dios. Y esto no es muy diferente respecto de cómo ocurre con Cristo. La perversidad del ser humano, la perversidad del corazón humano hace que éste por naturaleza busque rechazar a Cristo, y es solamente por la guía del Espíritu de Dios que éste puede recibir al Cristo encarnado. Nosotros en ese sentido no podemos dejar de recordar lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 6, el versículo, ahí lo estamos buscando, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que nadie puede ir a Cristo si es que el Padre no lo lleva a Cristo. Y esto viene a ser una verdad no solamente del Cristo encarnado, la palabra de Dios viviente, sino que también es una verdad de la palabra de Dios escrita, de la palabra de Dios, la Biblia. Es el Espíritu Santo el único que nos puede guiar a esta palabra y llevarnos a entenderla con el espíritu y con el sentido con el cual Dios la dio. La perversidad humana, la enemistad natural que hay en el ser humano, lo llevará a rechazar directamente esa palabra, o si no,
a darle un significado espurio. Y es interesante porque dentro de esto nosotros vemos que las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino que parte tras parte se fue dando a través de generaciones sucesivas. Y a medida que Dios veía en su providencia que los hombres necesitaban más luz, a medida que veía que había una oportunidad de revelación para impresionar a estos hombres, Él lo hacía en distintos tiempos y lugares. Es decir, los hombres que escribieron fueron movidos por el Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios escrita, primero empezó como una semilla, como un brote, con los primerísimos escritos de Moisés, y después fue capullo, después fue fruto, o como dice el versículo, ¿no? Primero fue hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Y así nosotros a través del tiempo tenemos la evolución y construcción de la palabra de Dios al punto de cómo la tenemos hoy. Y esto tampoco es muy diferente respecto de cómo fue en la vida de Jesús. La simiente de Dios se encarnó, tomó forma de hombre y se manifestó aquí en la tierra. Pero claro, primero fue un bebé, y después fue un niño, y después fue un adolescente, y después un hombre adulto. Sin embargo, fue tan solo en los últimos 3 años y medio de su vida aquí en la tierra, en donde se manifestó completamente a los hombres. Él manifestó el carácter de Dios. Él hizo público el ministerio por el cual había venido a vivir. Y así nosotros notamos este paralelismo entre la palabra viviente de Dios y la palabra escrita de Dios. Primero simiente, semilla, luego hierba pequeña, luego espiga y finalmente fruto, la manifestación completa y total de la mente de Dios. Y en ese sentido, no deja de ser interesante de que la Biblia no nos es dado en un lenguaje que es superlativo, grandioso o sobrehumano. La Biblia está en el lenguaje humano. Y, y esto es así porque la Biblia tuvo que ser dada y debió ser dada para los hombres, porque la Biblia es para los hombres, entonces tenía que ser dada en el lenguaje de los hombres y no en el lenguaje de Dios. Y en ese sentido todo lo que es humano es imperfecto. Y un ejemplo de esto es de que a las mismas palabras, nosotros los seres humanos les damos distintos significados. Y, por ejemplo, hablemos de la palabra banco. La palabra banco es un lugar donde nosotros nos sentamos, es una silla, ¿no es cierto? Pero también es el lugar donde están los dineros, ¿no? Donde está depositado el dinero. Y no sé cómo es en otros países de habla hispana, pero en Argentina banco también se dice cuando uno apoya a otra persona, yo banco a fulano de tal, yo lo apoyo. Y así vemos que en una sola palabra tenemos 3 significados distintos. En ese sentido, el lenguaje humano es imperfecto. No hay una sola palabra para definir absolutamente cada idea y cada concepto. Quizás otro ejemplo nosotros lo podemos notar en la nieve, ¿no? Acá en el lenguaje español, por lo menos que conozco aquí en Argentina, nosotros tenemos términos para la nieve, pero la nieve puede tener distintas formas y distintos estadios. Está la nieve, está el garrotillo, está el agua nieve. Es la nieve en distintas condiciones o distintas condiciones atmosféricas que tiene una constitución diferente, ¿no? Y respecto de esto es interesante porque hay otros idiomas, y hago referencia específicamente a los países nórdicos y quizás también a los esquimales, en los cuales ellos definen a la palabra nieve o usan una cantidad grande de distintas terminologías para hacer referencia a la nieve en sus distintos estados. Inclusive hay más de 20 términos en un lenguaje específico que hacen referencia a la nieve en sus distintas condiciones. Y eso quizás es parte de las imperfecciones del lenguaje humano, ¿no es cierto? El lenguaje humano contiene para la misma palabra distintos significados, y esto es interesante porque también nosotros lo podemos ver un poco en la palabra encarnada, ¿no es cierto? En la vida de Jesús. Jesús
tomó la humanidad a fin de llegar a donde estaba la humanidad. Jesús tenía la forma de Dios y Él abandona esa forma de Dios y toma la forma del hombre. Y la forma del hombre no es la forma de Dios. La forma del hombre es una forma de siervo. Es una forma que es muy limitada. Cristo, en su encarnación, eligió limitarse grandemente al tomar la forma de la humanidad. Él tomó la forma de la humanidad y limitó la divinidad. La humanidad de Cristo no expresa la plenitud de su condición de ser como el divino Hijo de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que nosotros notamos? Nosotros vemos que en Jesús no se halló mentira. En Él no hubo pecado. A pesar de Él limitarse al elegir la forma humana, a pesar de Él limitarse, Él fue perfecto en todos sus caminos. No hubo engaño en su boca. Él vivió una vida sin pecado. Y nosotros vemos que a pesar de haber adoptado una forma que no era la forma de Dios, sino que era la forma de siervo, una forma muy limitada, la forma de la humanidad, en esa vida Él manifestó una vida perfecta. Y ese mismo paralelismo nosotros podemos establecer con la palabra de Dios. La palabra de Dios, en ese sentido, está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y tampoco es la forma de la expresión de Dios. Es la forma y la expresión de la humanidad, es la forma de la humanidad. Entonces, la Biblia no representa a Dios como escritor, sino que está representando en realidad al hombre y a su forma de comunicarse. Y a veces los hombres no decimos, bueno, esta forma de escritura, hablando de la Biblia, no se parece a una expresión de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de la palabra o de la retórica. Él condescendió en tomar la forma de expresión de la humanidad para alcanzarnos. Y así como Cristo condescendió y tomó la forma de la humanidad, se limitó a sí mismo, se humilló a sí mismo en gran manera para alcanzarnos y tomó la forma de la humanidad, así también con la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios escrita en su totalidad es perfecta. Así como la vida de Cristo fue hallada sin pecado, sin engaño, en toda su vida, así también nosotros vemos que la palabra de Dios en su totalidad, la Escritura, la Biblia en su totalidad es perfecta. Es la palabra de Dios. Y en ese sentido quizás me gustaría terminar en esta comparación que estamos haciendo entre Cristo, la palabra viviente de Dios, y la Biblia, la palabra de Dios, considerando que los discípulos que iban a Emaús no habían entendido la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo sus propias interpretaciones de las Escrituras. Ellos necesitaban que Jesús les desenredara, les sacara sus propias interpretaciones y que le diera la interpretación correcta. Y nosotros vemos que Jesús caminó con ellos bajo la apariencia de un hombre que conversaba con ellos. Y Jesús, comenzando con Moisés y con los profetas, los instruyó a ellos de todas las cosas concernientes a sí mismo, de su vida, de su misión, de sus sufrimientos, de su muerte. Todo eso había sido predicho en la palabra de Dios y necesitaba ser puesto en el marco de interpretación correcta de acuerdo al espíritu con el cual había sido dado. Y así fue como Jesús les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender las Escrituras. Y eso lo hizo rápidamente. Él enderezó esos entendimientos extraños, esos extremos enredados y confusos, y les mostró la unidad, la belleza, la armonía, la inspiración divina de las Escrituras. Y cuando nosotros vemos esa experiencia que los discípulos tenían, vemos que nosotros también necesitamos vivir esa experiencia. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos vivir la experiencia que vivieron los discípulos de Emaús? De que Jesús camine con nosotros, nos saque nuestras propias ideas concebidas, quite de nosotros esa enemistad natural que hay en nuestros corazones, que enreda y tuerce las Escrituras, y de que nos dé el verdadero significado de la Escritura, que nos dé el verdadero significado de la Biblia, que nos dé el sentido, el espíritu con el cual fue entregado. Y es mi deseo, mi oración y mi anhelo de que esa experiencia que los discípulos caminaron
yendo a Emaús sea nuestra experiencia, que Cristo pueda caminar a nuestro lado y de que Él nos dé la palabra de Dios, que nosotros podamos hacer de la palabra escrita de Dios una palabra viviente, una palabra que vive en nuestro corazón y que en ese camino podamos ver la belleza, la perfección, la divinidad de esa palabra que nos ha sido dada, de esa palabra divina que se hizo hombre y nos fue dada, y de esa palabra escrita que nos es dada en la Biblia. Que Dios nos ayude y nos guíe en recibir esta palabra para que cumpla su propósito en nuestras vidas por el cual fue dada. Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo y que Él puede ser la luz a nuestro camino. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.